Bien, antes que nada presentarme. Mi nombre es Dolors Coma Juncosa. Soy graduada en filosofía, inicié mis estudios en psicología, pero los abandoné para estudiar filosofía. Obtuve el grado en esta especialidad, así como un máster en profesorado, y también tengo un grado superior en técnicas aplicadas a la escultura. En la actualidad estoy realizando un máster de filosofía teórica y práctica. El objetivo de realizar esta grabación se da a partir de la inquietud que me generó un caso que llegó a mí, en el que un varón de edad adulta, le vamos a llamar Tony, me expuso una problemática que tenía en relación a una ruptura sentimental. Las soluciones esta persona las había estado buscando en otro ámbito totalmente distinto al que es el de la filosofía, y en este caso él lo había estado intentando solucionar con mediums, consultando a una serie de personas que, según ellas, tienen esta capacidad de interferir el mundo material y el espiritual. Entonces, a partir de escuchar lo que me contó sobre este caso en concreto, llegué a una serie de conclusiones que consideré interesantes compartir con aquella persona que pudiera estar interesada en atender a este tipo de reflexiones que se van a hacer aquí hoy. El caso en concreto se trata, como digo, de una rotura sentimental. Se desencadena a partir de lo que son unas actitudes de las cuales Tony no se responsabiliza. Es decir, él lo que aporta en este sentido, cómo justifica aquella acción que evidentemente reconoce que estuvo mal, es de que no fue fruto de sí mismo, sino que en cierto modo fue incitada por espíritu, por energías negativas. Al encontrarse agobiado por esta situación, él recurre, como llevaba años haciendo, a la ayuda de estos medios. Estos medios le informan de que la persona en cuestión no ha roto la relación porque realmente tenga ganas de romperla, sino que simplemente ha sido por una mala influencia de su entorno. Entonces él considera oportuno ayudar a esta persona para que vuelva a encontrar su horizonte, el horizonte que ha perdido, y lo hace mediante el pago de una serie de ceremonias o de rito o de encantamiento, como lo queramos llamar, según el cual el objetivo que busca esta persona que está totalmente obnubilada, que vuelva otra vez a encontrar el camino correcto, que evidentemente pasa por continuar la relación con Tony. Antes que nada voy a hacer una pequeña introducción a cuestiones que considero interesantes, puntos de los que partir que creo que son necesarios. Primero voy a hacer una pequeña definición de lo que es la filosofía. La filosofía busca siempre la resolución de los problemas en aquello que se ajuste más a la verdad, es decir, nunca procura no fundamentar todas sus acciones o sus prácticas en cuestiones que no estén bien fundamentadas. ¿Por qué razón? Porque pues, todos sabemos que de las mentiras, del autoengaño, es de donde surgen las grandes frustraciones. Esto por un lado. Se fundamenta también o se ayuda, evidentemente su base es la reflexión de todos aquellos filósofos que nos han precedido y hecho sus aportaciones, han reflexionado sobre cuestiones que siempre han afectado al ser humano, que siempre le afectarán, que son lo que la filosofía considera la filosofía perenne. Y a partir de aquí lo que hace es una reflexión sobre todos estos problemas recurrentes, que no se trata de aportar fórmulas, pero sí de sacar el problema a la luz y mirarlo por todos los lados posibles. Por lo tanto, como digo, para la filosofía la verdad es fundamental. Después, otra cuestión que también aquí es muy interesante tener en cuenta es la figura del sofista. La figura del sofista
surge en la antigua Grecia. Yo lo concibo como una degeneración del filósofo, porque pues evidentemente el sofista también es un hombre sabio, en esa época también era considerado filósofo. Lo que le diferencia del filósofo es de que utiliza los conocimientos que tiene para sacar un rédito económico de ellos. Entendamos un poquitín el contexto. En la antigua Grecia, en Atenas, evidentemente había una clase poderosa que había acumulado toda una gran riqueza, y esta clase poderosa quería que sus hijos fueran bien educados, porque ya entendían la importancia del conocimiento, sabían que conocer era tener más poder. Entonces lo que hacían era buscar a sabios para educar a sus hijos de la mejor manera posible. Estaba muy vinculado este poder con la capacidad, con la retórica a la hora de exponer las ideas o los pensamientos o los proyectos o los programas que uno tenía dentro de lo que era la asamblea de la polis. Por lo tanto, también se relacionaba evidentemente el poder con la política, como ha sido siempre. De tal modo que hubo un desvío, en este caso, de la figura del filósofo, que hasta entonces era un individuo que buscaba la verdad. El amor al conocimiento se hace única y exclusivamente en busca de la felicidad, la finalidad siempre es esta. Y lo que hace el filósofo, como digo, es aprender mucho y de todo, hacerse muchas preguntas para, de este modo, con la ayuda de los demás, con la ayuda del diálogo, pues hallar las respuestas. En este caso concreto, lo que hace el sofista es, como ofrece sus servicios a cambio de una remuneración, lo que hace es ajustarse a los intereses de la clase que le paga, olvidándose así de buscar la verdad y centrándose única y exclusivamente en sus intereses económicos. Y esta clase en concreto, como digo, es la clase más rica, que lo que menos le interesa es que sus hijos adquieran o interioricen valores éticos demasiado elevados. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la riqueza se da precisamente gracias a la esclavización del otro. Si tú tienes contenciones morales, te costará mucho más llegar a ser una persona rica que no si no los tienes. De este modo es como se inicia el relativismo. Aquí ya no se trata tanto de defender una serie de valores, la verdad, como el valor máximo, sino de enriquecerse unos y otros. Los señores, en este caso, sus sucesores, los que asumirían el poder de ese patrimonio, y después también el propio sofista, que gana mucho dinero con ello. No debemos olvidar que precisamente el primero que critica este tipo de acciones va a ser Sócrates, y a Sócrates lo van a envenenar con cicuta. Va a ser acusado de una serie de acusaciones que tampoco se ajustan mucho a la realidad, pero en todo caso lo que van a conseguir es que él mismo beba su cicuta con la que va a morir. Hago esta exposición porque, como he dicho antes, hay una serie de asuntos que no han cambiado en la historia del hombre, que se dan repetitivamente, que es lo que trata la filosofía perenne. Pero en este caso, en toda la figura esta del sofista la tenemos en la figura actual, tanto del político, que es el paradigma de ella, ¿no? Es el individuo que accede al poder gracias a la retórica, y mediante esta retórica pues saca una serie de regalías o prebendas de sus acciones políticas. En el caso que nos ocupa, en relación a lo que he expuesto, se da que la figura de lo que antes era el sofista ahora la vemos en este tipo de mediums o de personas que se dicen a sí mismos intercesores con el otro mundo. Aquí existe un problema, como digo, si desde la mirada filosófica vamos a buscar la verdad. Estos individuos, ¿qué garantías tenemos nosotros de que realmente tengan los poderes que afirman poseer? En el caso concreto de Tony diré de que él no es la primera vez que accede a este tipo de ayudas, sino que lleva años con ello, y la problemática, constantes roturas sentimentales se dan sistemáticamente, es decir, nunca se ha logrado solucionar el problema a partir de esta cosmovisión. Voy a exponer un tema que considero también importante, que es el tema sobre el espiritismo. Mi postura no se da desde una visión filosófica materialista plena. Yo tuve una serie de experiencias que fueron precisamente las que me llevaron a interesarme por los estudios de psicología y después los de filosofía,
en las que en cierto modo se me dio pistas de que realmente existía esa otra realidad. Pero como digo, siempre lo he vivido de un modo muy subjetivo, porque es únicamente por ahora cómo se puede vivir este tipo de experiencias. A partir de aquí me dediqué a la lectura de libros de espiritismo de Allan Kardec, en los que se exponía la doctrina de esta ideología o de esta religión o creencia, como queramos llamarle. En el espiritismo, los individuos que escribieron estos libros, los espíritas de aquella época, tengo que decir que eran gente tremendamente bien formada. No me hubiera interesado si hubiera visto en ellos que no había una cierta calidad. Yo entonces tenía 17 años. Y vi que sí, que realmente eran personas muy formadas, que todas tenían estudios universitarios, muchos de ellos en doctorado y en diferentes ámbitos, desde ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias empíricas. Eran personas muy formadas que se encontraron con esta problemática, es decir, se estaban dando una serie de hechos y ellos lo que intentaron fue pues que esta serie de fenómenos eran considerados del ámbito puramente metafísico, pudieran ser analizados, pudieran ser experimentados desde un ámbito más físico, como digo, aplicando el método experimental a ser posible. La misma experiencia, que es lo que nos encontramos ahora con la física cuántica, que serán eventos que ni de forma objetiva pueden ser explicados, ¿no? Se ven, se visualizan, pero no tienen una explicación en base a lo que sabemos. La misma experiencia tuvieron los espiritistas en esa época, de tal modo que no pudieron establecer esta ciencia. No únicamente fue por esta razón, sino porque el grado de liberación que suponía el aprendizaje o la interiorización de los contenidos de esta doctrina, lo que implicaba era una liberación profunda del ser humano. El postulado que ellos tienen es una visión muy similar a la que tiene Platón, su dualismo en relación al mundo de las ideas, al mundo material, y el mundo material como si fuera un campo de pruebas en el que vamos avanzando para al final lograr este mundo ideal. Pues el espiritismo se fundamenta también en esta idea. ¿Por qué digo esto también? Para que se entienda que lo mío no es un ataque frontal a este tipo de visiones o de formas de entender la realidad, porque yo misma, ya digo, tengo mis experiencias y también estoy realizando mis estudios en ella para precisamente conjuntar, es decir, hallar un fundamento objetivo a todo este tipo de experiencias. Creo que la física ahora casi nos permite hallar estos vínculos. Ya los encontraron o los buscaron o los rastrearon filósofos como Teilhard de Chardin o incluso físicos. A partir de aquí, ¿qué quiero decir con esto? Ellos insisten en que, de cierto modo, el mundo espírita es otra dimensión, es diferente a la material, y en la que se dan las mismas leyes, evidentemente dentro de las diferencias que hay entre un mundo y otro, si lo que hay es una serie de leyes que se repiten. Y una de estas es de que allá como aquí, pues hay diferente graduación ética de los individuos. Es decir, aquí pues encuentras gente con más bondad y otra con menos, ¿no? Y allá también sucede lo mismo. Y aquí como allá, también tú traes hacia ti aquello que es de tu misma calidad. Entonces, ellos insistían mucho, en todos sus libros insisten en el hecho de que procures no meterte en berenjenales, es decir, realizar ritos o prácticas si tú no tienes la certeza de que eres una persona éticamente muy bien fundamentada. ¿Por qué? Porque lo que puedes atraer en lugar de espíritus buenos, pues puedes atraer espíritus que te engañen, que estén alimentando esta angustia y este malestar, que es lo que te ha llevado precisamente a buscar, a pedir ayuda en estos ámbitos. Para mí fue lo concebí, cuando leía estos libros lo veía tan importante lo que estaban diciendo, que nunca se me ocurrió hacer una especie de Ouija o hacer un rito de estos, o realmente tal y como estaba expuesto era un mundo al que se le tenía que tener respeto. Pues bien, nos encontramos aquí de que las consecuencias negativas, es decir, lo que en ese momento yo lo leía en los libros y simplemente pues lo haces por prudencia, porque lo lees en base a la experiencia de alguien que demuestra tener conocimientos y saber de qué está hablando, pues te das cuenta después que la realidad lo que hace es fundamentar con hechos objetivos todo aquello que había expuesto Allan Kardec en sus libros.
¿Por qué lo digo esto? Pues bien, porque los medios, de cierto modo, tienen la misma forma de actuar que la que tiene cualquier religión que no tiene otra función que la de enriquecerse con este tipo de prácticas. No podemos decir que todo es malo ni todo es bueno, ¿no? En este caso yo también he accedido a la lectura de libros de Castaneda o de Jacobo Grinberg, en la que exponen dos casos, el de Don Juan o el de Pachita, que son médiums que realmente su labor está orientada a mejorarse ellos mismos y en el caso de Pachita, pues ayudar en cuestiones de salud a los demás. El mundo de que estoy hablando es un mundo totalmente distinto en el que no atiende al bienestar de la persona a la que atiende, sino a lo que atiende es única y exclusivamente a sus intereses. Y ahora voy a explicar por qué, porque en filosofía todo aquello que se afirma se tiene que razonar. La persona en cuestión, como digo, es una persona que tiene esta serie de problemas y los ha tenido prácticamente desde siempre, de tal modo que está claro que la solución no puede venirle por este lado. Después, es muy nocivo en varios aspectos y voy a decir por qué. Cuando uno lo que le sucede, es decir, todas sus acciones están hechas no por su propia voluntad, sino porque hay alguien externo, ya sea persona, ya sea espíritu, que le está orientando a llevar a cabo determinadas acciones, lo que está claro es que esta persona, cuando ha interiorizado esta idea, está totalmente al azar de esas terceras personas o terceros espíritus, como queremos llamar. Por lo tanto, pierde las riendas de su vida de forma total. Después, por otro lado, también tiene una función muy interesante que creo que es en base a esta función de que les es capaz a estos individuos coger en su sí pues la máxima cantidad de personas posibles. Cuando te suceden cosas y es culpa de los otros y siempre es culpa de los demás, te evitas el trabajo, la tarea de reflexionar sobre tus acciones. Por lo tanto, con que todo lo que sucede te viene de fuera, tú eres una persona excelente. En estos casos normalmente les pueden llegar a decir que son seres de luz y puede ser que lo sean, no seré yo quien lo niegue porque estamos hablando de cuestiones metafísicas que sería aventurarse mucho yo como filósofa a decir que las cosas allá son de este modo o son del otro, ¿no? Sería una contradicción muy grande, no lo puedo decir, pero sí que en todo caso si son seres de luz es igual porque lo que hacen se están aprovechando de estas personas. Y como digo, lo hacen en base a que le quitan todo su poder, es decir, los desvinculan totalmente de sí mismos, no tienen poder para gobernar ni sus acciones ni lo que sucede más allá de ellos mismos. En filosofía, Epícteto ya lo diferencia, ya lo pone en dos ámbitos muy distintos. Los problemas aquellos que está en tu mano resolverlos, que los resuelvas, y aquellos que quedan fuera de tus manos, pues que los dejes rodar, porque evidentemente va a ser energía gastada toda la que dediques en estas cuestiones. Pues bien, en este caso concreto, como digo, la persona en cuestión se siente totalmente al azar de los otros y al azar de las circunstancias. Es decir, es una vida vivida totalmente en falso. Porque la persona que no tiene poder sobre sí mismo, es decir, creo que el elemento esencial del ser humano es el de su libertad. Y la libertad no se da sin una libertad de acción. Si mi acción viene determinada por lo que otros influyen sobre mí, evidentemente yo no tengo libertad. Yo dejo de ser una persona con sus máximos atributos para ser una especie de muñeco. Después no solo basta con esto, sino que una de las soluciones que le aportan es de que, como he dicho antes, de que haga una especie de rito para devolver otra vez al recto camino a esa persona o volver otra vez a la luz de esa persona que está evidentemente en la oscuridad. Claro, esto es una interferencia brutal en la vida y en la libertad de esta otra persona. Es decir, no solo inciden en la vida y en la libertad del individuo que están tratando, sino que si realmente tiene alguna incidencia lo que ellos hacen, imaginemos que sí, que la tienen, están interfiriendo en la libertad y en la voluntad de otro sin contar con el permiso de esta persona. Es lo peor que se le puede hacer al ser humano. Ya digo, en el caso de que realmente sus acciones tengan efecto. Si no las tienen, no hay ningún problema.
Pero evidentemente el que va allí va porque sabe que esas acciones o cree que tienen una serie de efectos. Entonces lo que se está haciendo, si realmente los tiene, se está interfiriendo, se está avasallando, se está entrando en la vida del otro individuo que quizás, en este caso, yo que he sido una persona que he rehuido el tema de la Ouija y ceremonias de estas, me imagino a mí misma, ¿no?, que alguien me hace esta faena. Para mí sería tremendamente grave, implicaría evidentemente un alejamiento total de la persona que realizara este tipo de prácticas conmigo. Después otra cosa también, otra cuestión muy importante, aquí se desatiende, se le pierde el respeto total al otro. Es decir, evidentemente, si yo mis acciones las realizo por terceros que inciden en mi vida, eso que me sucede a mí, porque evidentemente yo tengo que tener una creencia plena en que todo este aparato, todo este circo funciona. Por lo tanto, lo que me sucede a mí, pues también les sucede al otro. Aparte yo que soy una persona iluminada porque me lo dicen ellos, es que me lo dicen ellos, ¿no? Entonces yo estoy por encima de los otros y como estoy por encima de los otros, puedo incluso manejar su vida, ya sea con ceremonias o con lo que sea, para llevar a esta persona a lo que yo considero que es el bien, y me importa tres pepinos lo que esa otra persona o que las otras consideren. Aquí evidentemente se da una falta de respeto clara hacia el otro. Pero ¿por qué se da esta falta de respeto? Porque uno ya no se respeta a sí mismo. Uno está alienado totalmente de su persona. ¿Cómo puede respetarse a sí mismo a alguien que a sí mismo se reconoce como incapaz de controlarse, porque hay otras voluntades superiores a él que inciden en estas acciones? Pues es realmente imposible. Entonces los resultados de todas estas prácticas, como ya digo, son terribles. ¿Por qué? Porque más allá de que esto suceda, en este caso estamos hablando de una persona adulta ya. Entonces, cuando tú realmente estás metido en este berenjenal de este modo tan radical, sucede de que tienes más dificultades para coger las riendas de tu vida y un poquitín reorientarla. Claro, yo ante estos casos, ¿cuál es mi consejo? El conócete a ti mismo, primero, ¿no? Cuando uno se conoce a sí mismo, lo primero que hace es analizar las causas, es decir, no le teme a mirar de cara a sus acciones y a buscarse a sí mismo como un posible actor de ellas, ¿no? A partir de aquí, el individuo lo que hace es analizar los hechos y reflexiona sobre ellos. Entonces, evidentemente, puede escoger pensar de que realmente tiene razón o que no la tiene, pero en un principio ya se está haciendo responsable de sus acciones. Entonces, el hecho de conocerse a uno mismo pasa por aquí, por analizar cada uno de sus actos y entonces a partir de ellos poder decir hasta qué punto se tiene responsabilidad en todo lo acaecido. Esto por un lado. Después también, el hecho también de conocerte a ti mismo, de saber cómo tú eres, y es por donde empieza el verdadero amor. Es decir, nosotros no podemos amar a los otros si no nos amamos a nosotros mismos. Y es imposible amarnos si no nos conocemos. Es decir, uno no ama sistemáticamente aquello que no conoce porque sí, ¿no? Cuando se encuentra ante cualquier cosa nueva, siempre tiene una especie de reparo delante de lo nuevo que se le presenta. Y después, cuando lo va conociendo a base de su relación con ello, es cuando alcanza el mayor grado de amor hacia lo que sea. Entonces, si uno no se conoce a sí mismo, no se puede amar a sí mismo. Y si no se puede amar a sí mismo, es imposible amar a los demás. El recurso que tienes ante una rotura es precisamente demostrarle al otro que el hecho de que tú lo quieras o que lo ames tiene unas ventajas para esa persona a nivel afectivo. Claro, si esa persona a sí misma ya se muestra como incapaz de resolver sus problemas, ¿quién es quien quiere vivir al lado de alguien que es imprevisible? Porque siempre puede actuar sobre él un espíritu, una energía negativa que lo desequilibre y que entonces genere una serie de problemas, una serie de conflictos que otra persona que considere que no tiene por qué pasar por estas situaciones, evidentemente no las tiene por qué vivir. Claro, aquí se da una disfunción muy grande porque no existe un modelo de amor, porque ya falla
en este caso, la figura principal es amarse a uno mismo para después poder amar a los demás, y a partir de aquí surgen los otros valores que son el respeto, que son la empatía, que te impiden realizar una serie de acciones que, aunque para ti las consideres muy buenas y muy positivas, no tienen por qué serlo para el otro, y el otro tiene que decidir del mismo modo que tú decides, del mismo modo que es una intromisión en tu vida que alguien se apodere de una parte de ella y la haga pública, o la maneje o la instrumentalice o lo que sea, pues uno tiene que pensar, reflexionar si esto que le hicieran esto a esta persona le gustaría o cómo lo consideraría, ¿no? Entonces, como digo, es una problemática muy grande porque yo no sé los individuos que llevan a cabo estas prácticas, no sé si tienen en cuenta todas estas cuestiones. Lo cierto es que cuando una persona vive o sus recursos se originan únicamente en este tipo de terapias y su ética no es lo que tendría que ser, entonces se puede dar estas situaciones en las que a un individuo se le da a entender, se le introduce una creencia, y a partir de esta creencia es donde, o ayudándolo a él o ayudando a los trabajos que esta persona reclamará para otras terceras personas, ¿no? Entonces ellos se van enriqueciendo y aquella persona no tiene los recursos ni emocionales ni de ningún tipo para salir del agujero en el que se encuentra. Y estos conflictos se irán repitiendo sistemáticamente porque, como digo, la realidad es la que es, las cosas que se dan en este mundo nos las tenemos que tener en este mundo. Si en un momento dado tenemos ayuda de arriba que sea positiva y que no haya intermediarios por medio, todos conocemos el triste caso de las bulas papales que nos permitían alquilar una parcela en el cielo, ¿no? Y por eso digo, es una cuestión muy preocupante, en la que yo había estado relativamente al margen antes de conocer este caso, pues porque bien, respetas las creencias de los demás y entiendes que cada cual tiene sus recursos y sus modos, pero cuando ves de qué modo afectan a una persona en concreto y reflexionas en toda la amplitud de las consecuencias que tiene, realmente lo consideras un poquitín preocupante, para no decir bastante preocupante. Pues bien, en todo caso, espero que os sirva para reflexionar sobre lo que he expuesto aquí. Si en cierto modo os habéis visto afectados por alguna cuestión de las que he hablado aquí, o también lo importante, lo que considero más importante, es analizar los distintos puntos cuando me refiero al amor a uno mismo, cuando me refiero a la libertad, cuando me refiero precisamente a este libre arbitrio, a este poder hacer de tu vida con ella lo que quieras. Lo importante es el respeto a los demás, la importancia también de amarse a sí mismo en base al propio conocimiento, y cómo esto, lo que quiero dar a entender también es cómo desde la filosofía se dan las claves para encontrar la solución a muchos conflictos. Y uno de estos, este en concreto, creo que lo ilustra bastante bien. Pues nada, os agradeceré mucho que pongáis vuestros comentarios y que me digáis qué os ha parecido, y si tenéis, ya digo, alguna aportación a hacer en relación a lo que explico aquí, perfecto. Y si tenéis algún problema o alguna cuestión de la que queréis que vale la pena de que hable, me lo apuntáis en los comentarios y yo atenderé a ello. Pues nada, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.